parece si vamos a la palabra del Señor y vamos a ir a nuestro tema del Congreso? Abra la palabra del Señor en el Salmo 115, versículo 14. Y yo quiero decirles, hermanos, que vamos a estar toda esta semana, todo esto lo que resta, vamos a estar hablando de familia y vamos a estar orando por nuestro Congreso. Ahí en estos días Kimberly les dará más información y se estará haciendo un video para poder transmitirles a cada uno de ustedes la forma en la que vamos a trabajar el Congreso. Recuerde que vamos a hacer la tamaleada, vamos a vender la sopita, también usted se la va a poder llevar como lo hacemos todos los años. ¿Sabe? Esta pandemia no nos detiene, nada detiene la palabra del Señor. Y el jueves 26, por favor, vea, es muy importante para mí, es el día de presentación de familia. Recuerde que cuando estábamos en la normalidad antigua, ¿verdad? Porque ahora hay otra normalidad. Nosotros, esta iglesia se llena, ¿verdad? No cabe nadie aquí, gracias a Dios, porque todos venimos con nuestras familias y realmente nos presentamos por algo que el Señor nos dio a nosotros como iglesia, y entonces personalmente lo hacemos cada año, es el Congreso familiar, y enfocamos fuertemente en las familias. Ese día va a estar un predicador desde acá de forma virtual, y todos ustedes en sus casas van a estar conectados a través de la plataforma de Facebook en vivo, donde usted va a estar con su familia y vamos a hacer la consagración desde acá, pero usted va a estar allá en sus casas. Así es que empiece a invitar. Siempre vienen los hijos de mis hermanas, muchos que quizás están ahí, están en la promesa, están un poco apartados, pero siempre oramos por todo eso, y de esta manera este año no va a ser la excepción. Ese jueves usted tiene que estar conectado con nosotros. Vamos a tener aquí al grupo de alabanza, a los músicos, ¿verdad? Y se va a hacer un culto entonces totalmente virtual. El viernes estaremos con una pastora. La otra semana le voy a dar los nombres de todos los invitados. La pastora que estará ministrándonos tiene un foco importantísimo bajo este lema también. Los sábados, como dijo Kimberly, con todos los niños se les va a hacer llegar, ¿verdad, Andreita? Todo el material hasta sus casas, y los vamos a consagrar y los vamos a presentar, porque nosotros vamos a terminar un año 2020 en la bendición de Dios. Esta pandemia, o lo que está dominando ahorita el mundo, que en este caso esta pandemia ha controlado muchas cosas, pero a los hijos de Dios sabemos que quien nos controla es el Señor, y nosotros vivimos dependientes del Señor, y en Él está toda nuestra esperanza. Y el domingo cerramos con un tiempo, sí, igual con un culto presencial, con los cultos presenciales y el culto simultáneamente como lo hacemos virtual, dándole el honor y la gloria al Señor. ¿Qué le parece si inclina su rostro y ora conmigo, y le vamos a decir: Padre, en esta hora te damos gracias, bendícenos a través de tu palabra, Señor, sé tú nuestro ayudador, háblanos hoy, Dios, y glorifícate, Dios, en nuestra vida, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, voy a pedirle un favorcito a Stephanie, vamos a ver, ven. Deme esto. Cuando me haces... Listo, es que a mí se me va un poco el tiempo. ¿Cómo medirlo? Se me olvida. Ok, Salmo 115, ¿cuánto lo tiene? Versículo 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así, vea qué linda promesa del Señor. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. El Señor dice, y hay una promesa, que aumentará el Señor esa bendición. Cuando nosotros leemos el Salmo, vemos en qué está enfocado el Salmo, y realmente debemos de ver que cuando enfocamos nosotros entonces nuestra mirada en Dios y no en las cosas que son efímeras y pasajeras, Dios siempre va a bendecirnos.
Dios siempre va a bendecirnos. Y yo los dejo hasta ahí porque de esto van a hablar las personas que van a estar en este tiempo. Eso es una pincelada de este salmo, de esta promesa. ¿Cuántos reciben hoy esta promesa de parte del Señor? ¿Cuántos dicen, tal vez usted dice, yo no soy casado, pero usted tiene una generación por delante? Usted Dios lo va a bendecir. Ahí está Stephanie, ¿verdad? Que está embarazada también. Estefanita va a tener bebé. Y bueno, y vemos a Daniel y vemos a cada uno de ustedes que quizás está con sus hijos. Usted que un día va a tener una relación. Todos nacimos de una madre, ¿verdad? De un padre. Nos engendró el Señor y nos puso ahí. Y hoy somos parte de una familia. Y entonces yo quiero hablar. Pasando no más ahora, vamos a ir a Hebreos capítulo 11 versículo 18 y vamos a hablar de un hombre, un personaje bíblico totalmente emblemático, un hombre que a través de la historia de los tiempos se conoce en el Islam, aún lo conocen todas las masas, oyen hablar de Abraham, el patriarca Abraham. Y dentro del libro, o más bien dentro de la epístola a los Hebreos, una epístola hermosa, en el capítulo 11 encontramos una serie numerosa de testigos de fe, de una gran nube de testigos, donde habla por la fe lo que ellos alcanzaron, las cosas por las cuales ellos fueron llamados. Y hoy vamos a hablar de Abraham bajo el tema que le hemos titulado Esperando en la promesa. Diga conmigo ahí donde usted está, esperando en la promesa. Y yo le pregunto a usted, hay una promesa que ahora la vamos a ver esta linda promesa, la promesa de la salvación, la promesa de Dios para nuestras vidas, para nuestras generaciones. Aumentará el Señor bendición sobre mi familia, pero muchas veces tenemos que esperar y esperar en la promesa, y esperar a veces no se torna tan sencillo porque nuestros ojos están viendo otra realidad. Nuestros ojos muchas veces no están viendo la realidad que nosotros estamos esperando o la que nos ofrece la Sagrada Escritura. Pero déjeme decirle de este hombre Abraham, y mire lo que dice la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber, oiga, a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y vamos a dejar todas esas pequeñas palabras y a un final vamos a hacer una conclusión, pero hacemos preámbulo dentro de este mensaje de la palabra del Señor para cada uno de ustedes, diciéndole que Abraham es una de las personas más importantes en la palabra del Señor y en la historia del judaísmo, y aún en el Islam lo respetan como el primer patriarca, y los cristianos lo recuerdan como un gran hombre de fe, un gran ejemplo. Recordamos a Abraham nosotros hoy por la palabra, un gran ejemplo para nosotros los fieles, los creyentes de este siglo, de este tiempo. Así es que vamos a partir de ahí para decirle acerca de Abraham. Abraham, como le dije ahora, fue parte de una familia, ¿verdad? No nació ahí porque simplemente se nació, no. Él nació de una familia, y esa familia, ¿sabe qué sucedía con la familia de Abraham, hermanos? La familia de Abraham no adoraba a Dios, la familia de Abraham no conocía a Dios. En este caso vamos a decir Abraham, porque recuerde que Dios le cambió el nombre, pero vamos a hablar como lo leí,
lo vimos acá al inicio en Hebreos. Vamos a hablar de Abraham, porque luego el Señor le cambió el nombre. Abraham entonces nació en medio de una familia que no adoraba a Dios, que no conocía a Dios. Y eso lo podemos ver. Vamos a ir a la palabra del Señor en Josué, capítulo 24. Vamos a buscar Josué, capítulo 24. Vamos a ver una reseña bíblica acerca de cómo la palabra nos comprueba que este hombre Abraham, entonces no conocía, o su familia no conocía del Señor. Pregúntese usted, en cuál familia viene usted? ¿De qué familia? ¿Cómo es su familia? ¿De dónde venimos? ¿Cómo somos? ¿Cómo fue nuestra niñez? A veces tal vez no hay cosas que no sabemos. Un día de esto yo hablaba con uno de mis hijos y uno de mis hijos me decía, yo le voy a decir algo, mami, yo tuve que tomar la decisión de convertirme al Señor, porque el hecho de que muchas veces nos hayan criado en el Evangelio, nosotros debemos de tomar la decisión ahora, sí debemos de criar a nuestros hijos en el Evangelio, porque esa semilla va a germinar y va a dar fruto en nuestros hijos. Por eso los padres de hoy en este tiempo, bajo los preceptos de la palabra y los modelos, deberíamos de tomar la decisión de criar a nuestros hijos en el Señor. Y ellos luego van a tomar decisiones. El proverbio dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él, porque la palabra queda sembrada. Y entonces dice Josué, capítulo 24, versículo 3, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Josué le está hablando al pueblo de Dios y le dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. O sea, nuestros padres, Abraham era el patriarca. Esos son esos padres que hoy conocemos en el antiguo pacto. Dice que nuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. Oiga lo que dice, padre de Abraham y de Nacor. Y servían, ¿a quiénes servían? A dioses extraños. Y yo tomé, vea lo que dice el Señor, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Quiere decir la palabra del Señor entonces que Dios se fija en alguien y va a tomar en cuenta a quien Él le plazca. Y tomó en cuenta a un hombre que vivía y que había sido creado en medio de una familia que adoraban a dioses extraños. Según se dice, probablemente Taré, que era el padre de Abraham, adoraba al dios Luna. Y ellos entonces ejercitaban en ellos una fe que no era la fe genuina, la fe verdadera a un Dios poderoso. ¿Cuántos de nosotros el Señor ha venido a buscarnos, ha venido a llamarnos? Y quizás venimos de familias con diferentes características. No es como empezamos lo que determina nuestra vida, sino el obedecer a Dios y caminar. Yo no sé cómo está tu familia ahorita, o de qué familia viene usted, o cuáles han sido las circunstancias que han marcado tu vida, pero yo quiero decirle algo. La obediencia a Dios y el caminar con el Señor nos lleva a entender que Él entonces se fija en nosotros como su pueblo y que para el Señor somos importantes y que el Señor no ve las etiquetas. Vemos que su padre Taré pudo haber entonces adorado al dios Luna. Y dice la palabra, ahora vamos a ir a ver ese llamado de Abraham. Vaya a Génesis, ¿qué le parece si me acompaña? Capítulo 12. Génesis capítulo 12. Es hermosa esta palabra. Génesis capítulo 12. Y vemos la promesa a Abraham. Vamos a leerlo.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, oiga, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, ni tan siquiera le dijo que era la cual, o sea, le dijo, ve a ese lugar. Y aunque ciertamente hoy sabemos que era la tierra Canaán, ¿verdad? La tierra que más adelante, años más adelante, el Señor le tenía que entregar a los israelitas, la tierra prometida. Él no sabía cómo era ese lugar. Pero dice, vete a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una nación grande. Ahí empieza. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hoy somos benditos. Hoy aumentará el Señor bendición sobre nosotros. Hoy aumentará el Señor bendición sobre usted y sobre sus hijos, sobre su casa. Y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y entonces la palabra dice que entonces se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora bien, vamos a ir a ver cómo respondió Abraham al llamado de Dios. Abraham dejó su país, Abraham dejó su pueblo y la casa de su padre en ese momento en Harán. En aquel lugar, en Ur de los Caldeos, donde también había una influencia, digámoslo así, demoníaca, de mucho hechicería, estudiando un poquito acerca de todo lo de esas regiones, el Señor le dice, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Entonces él tomó lo que Dios le había dicho, salió de su pueblo, de su casa y de la casa de su padre en Harán, según Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová también había dicho, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Consecuentemente de que le dice, eran 3 cosas que él tenía que dejar: su tierra, su ciudad, tenía que dejar su parentela, tenía Abraham que dejar entonces también, ¿sabe? Y irse, empezar un viaje. Pero consecuentemente de esto, le dio promesas. El Señor no solamente le dijo, vaya y punto. El Señor le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que te he de mostrar. Le dice, y haré de ti, ahí estaba. Había algo que venía, una promesa, haré de ti una nación grande. Y esa promesa la vemos en 6 partes y vamos a ir porque Abraham mostró fe en Dios, que eso es algo. Al salir él y tomar en cuenta lo que su Dios, el Dios que no le enseñaron sus padres, ojo aquí, es el Dios que no le habían enseñado sus padres, pero sin embargo, Abraham toma la actitud de obedecer a Dios y salir, como quien dice, hacia adelante, creyéndole a él. Y dentro de esas promesas le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y vamos entonces a la primera. Número 1, ¿qué le dijo? En esa consecuencia de que si él le obedecía, que por consecuente iba a día de él una nación grande. ¿Qué implica en la palabra del Señor hacer una nación grande? ¿Sabe? La palabra se refiere a Israel como una nación grande, una nación que el Señor estaba hablando.
La nación de Israel, en este caso, hablemos de Israel, el país, la nación, tenía y aún en estos tiempos desempeña una parte importante dentro de todo el mundo, hablando globalmente. Cuando el Señor le dice, haré de ti una nación grande, también nos está hablando hoy a nosotros que Dios se glorificaría sobre el mundo, trayendo a su propio Hijo. Haré de ti una nación grande. Número 2, te bendeciré, te bendeciré. La palabra te bendeciré, ¿sabe qué significa en las Sagradas Escrituras? Te bendeciré. Mauro, significa, esto, que aumentará el Señor. Esto significa, Fernanda, que el Señor nos diga, te bendeciré. Marco Cano, esto es aumento. La palabra cuando dice te bendeciré implica aumentar la bendición de nosotros. Esto implica un aumento y recordemos siempre, amada iglesia, que esta promesa de Abraham hoy para nosotros quiere decir que siempre Dios va a aumentar su bendición sobre nosotros y en su propósito, en el propósito de Dios, el bendecirme y el que podamos ir de aumento en aumento será algo que está diseñado para nosotros, la iglesia de Cristo. Ese es el propósito del Señor. El propósito de Dios es bendecirnos. En las promesas de Abraham estamos envueltos nosotros. Esta es una promesa que trasciende y que está vigente para este tiempo. Se dio hace muchos años, miles de años, pero el mismo Dios que le habló a Abraham y que este hombre tomó una decisión, marcó el rumbo de nuestra historia y hoy nosotros podemos decir, el Señor va a aumentar bendición sobre mi familia, sobre mi generación, a pesar de que yo no esté viendo lo mismo. Es que este hombre no se le había enseñado acerca de una relación con el verdadero y único Dios. Él no había experimentado quizás las misericordias insondables de Dios. Me refiero a decir algo que para nosotros a veces no podemos cuantificar. Nuestra mente es limitada. Déjeme decirle que su mente y la mía es limitada para poder reconocer la misericordia de Dios. Es más alta que los cielos, es más ancha que el mar. Ese Dios, el Dios de Abraham, es tu Dios que hoy tiene misericordia de nosotros, que hoy quiere bendecirnos con toda clase de bien. Te bendeciré, nos dice el Señor hoy a nosotros. A ti te bendeciré. O sea, haré aumentar tu bendición en tu vida y en todo lo que haga. Ahora lo vimos en el Salmo 115, 14. Vamos a otra cosa que le prometió, la 3. Engrandeceré tu nombre. Veamos cómo en la obediencia a Dios, este hombre, en ese momento estamos hablando entonces, como le dije ahora, de Abraham. ¿Sabe? Él obedeció al Señor y dejando todo y tomando así la promesa que el mismo Dios le había dado, dio inicio a un viaje engrandeciendo el nombre del Señor. Al dejarlo todo, ¿sabe? Hoy nosotros podemos ver que ese nombre es nombre sobre todo nombre. Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. En Abraham vemos la bendición del Señor. Dios ha venido a rescatar tu vida a través de la cruz del Calvario. Y Él hoy es nombre sobre todo nombre. Me llamaba mucho la atención
cuando estaba leyendo de nuevo el libro de Génesis, cuando usted antes de llegar al llamado de Abraham en el capítulo 12, si usted va al 11, la gente empieza a construir la torre de Babel, porque ellos querían hacer un solo nombre, ellos querían unificar las cosas, pero el Señor vino y les confundió, porque el Señor está demostrando que solo hay un nombre sobre todo nombre, y una lengua que tiene que doblarse y declarar que Él es nombre sobre todo nombre, y que toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra para confesar que Jesucristo es el Señor. Hoy usted puede confesar que Jesucristo es el Señor. Yo le voy a dar a usted un consejo: siempre crea en medio de los problemas y las dificultades, diga: su nombre es sobre todo nombre. El nombre de Cristo es más grande que el nombre pandemia. El nombre de Cristo es más grande que el nombre deuda. El nombre de Cristo es más grande que el nombre enfermedad, depresión, circunstancia. El nombre Cristo es más grande que toda situación financiera, como quiera que se llame el nombre de la situación que ha venido a tocar tu vida. El nombre del Señor es nombre sobre todo nombre. Él es nombre sobre todo nombre sobre mi generación, a pesar que ha llegado el flagelo de la droga, el flagelo de la circunstancia a tocar. Él es nombre sobre todo nombre. Hoy hay alguien que tiene que creer que el nombre sobre todo nombre es nombre sobre todas las circunstancias, y Él reina y vive para siempre. Dice cuarto: y serás bendición a otro. Esto implica el plan de salvación, un plan que provee la promesa de libertad para nosotros y nuestras generaciones. Y ya hemos hablado, pero vamos a Juan capítulo 8, versículo 56. Mire qué lindo lo que dijo Jesús. Hermanos, es que la Biblia simbólicamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central de la palabra de Dios es redención. Es redención a través del nuevo pacto y del antiguo pacto. Tenía que haber uno antiguo para que se escribiera uno nuevo, pero con un foco en redención. Mira lo que dice Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Abraham, al obedecer al Señor, sabía que le estaba obedeciendo a Dios. Y dice Jesús ahora hablando a sus discípulos y hablando a través del Evangelio de San Juan. Dice: Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Otra versión dice, de un lenguaje más sencillo: Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Yo no sé usted, pero a mí me causa alegría saber que he sido redimida por la sangre de Cristo, que en mi familia Abraham lo vio desde el momento que le creyó, y desde el momento que usted le está creyendo a Dios, su corazón se llena de alegría, se llena de felicidad. Abraham, sabe, fue un hombre al cual Dios le daría, o en medio de esto, Dios le daría a este hombre el significado de la salvación. Es lo que hoy conocemos como la justificación por la fe. La justificación por la fe que sería dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y serás bendición a otros. Somos justificados por medio de la fe. Justificados hoy por la fe, tenemos paz para con Dios. Vemos desde acá un hombre que renunció, pero hoy vemos una promesa. Hermano, por favor, esperen la promesa, caminemos en la promesa. ¿Sabe? Dios ha estado trabajando en mi vida, y sabe,
he tenido que decir, Señor, esperando, esperaré una vez más. Pero sé que la esperanza no avergüenza para aquellos a los cuales Él nos consuela día a día. 5, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Dios nos está diciendo que ahora nosotros somos como hijos de Él. O sea, que somos hijos de Él más bien. Y que debemos caminar dejando al Señor trabajar a favor de nuestras vidas. Esa bendición que va en aumento es con la condición de que le obedezcamos. Quiere decir que yo no tengo que andar buscando venganza propia, porque yo he escuchado personas que malinterpretan esto. Ay, esa persona se metió conmigo y déjelo, a la vuelta cae. A la vuelta cae. ¿Verdad? Como decimos en Costa Rica, ¿verdad? O muchas veces si vemos que, ¿sabe, hermano? Yo he visto personas que he conocido que quizás en la vida nuestra tal vez no han causado situaciones. A mí me ha pasado que yo he sido humillada delante de personas por líderes, porque según ellos tienen la preeminencia para hacer, y uno luego ve sus vidas, pero ¿sabe? Y eso yo nunca lo he hablado y nunca lo digo, pero eso hay que dejárselo a Dios. No vaya, y sabe, hermano, uno muchas veces lamentablemente ve cómo esas personas van, cuál es la historia de sus vidas actualmente. Y uno podría decir, tome chichi, como dice ¿verdad? Como dice el anuncio, tome chichi, ahora sí. No, hermano, esa no puede ser nuestra perspectiva, esa no puede ser nuestra intención. Usted solo tiene que seguir caminando y Dios bendecirá y Dios se encargará y Dios hará. Hoy leía en esta mañana, hoy estuve leyendo mucho acerca del hermano ofendido, del creyente, del cristiano ofendido, cuando la palabra dice ve y repréndele, pero también cómo dice que debemos de perdonar como el Señor nos perdona a nosotros. Y es un estilo de vida. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Vea lo que decía la ley, Éxodo 23:22. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pero el Señor lo que les estaba diciendo es, usted solo obedézcame y yo me haré amigo de tus amigos y enemigos de tus enemigos, de tus adversarios. Pero si obedecieres hoy mi voz, deje que Dios pelee su pleito, deje que Dios haga justicia con usted. A veces nosotros, como cristianos y muchas veces a los siervos de Dios como pastores, hemos tenido que bajar las orejitas. Y tal vez hasta quizás defendernos de algo, pero yo he aprendido a callar. Hemos aprendido a callar y dejar que el tiempo sea el que declare todas las cosas y poder tener un corazón y desarrollar un corazón que pueda ser agradable para el Señor. Dios se encargará de tu pleito, Dios se encargará de tu batalla, Dios se encargará de los tuyos, de tu familia. O como cuando a los hijos se los tocan, ¿verdad? A mí a veces no me importa, y el Señor trabajó mucho eso cuando yo empecé con mis bebés. Yo sentía que se me metía, no era la ayuda idónea, era la ayuda ileona. Yo decía, uy, ¿cómo me le están haciendo eso a mi chiquito Josué, a mi chiquito Brando? Pero nosotros debemos entender que Dios pelea nuestras batallas. Vea lo que decía Números 24:9. Se agazapa, se echa como león, oiga, o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Él pelea como un león por nosotros. Él peleará por defender a su presa. Usted tiene que estar solo obedeciendo al Señor. Bendecid a los que os maldicen, dice la palabra. Ahora en el nuevo pacto, bendecid a los que os maldicen, no os maldigáis. Y dice Romanos, yo no lo traigo acá, pero me viene, que haciendo esto harás que le salga la cara de vergüenza. Que si te pide agua, entonces le vas a bendecir.
que no pagues mal con mal, sino que vence con el bien a el mal. Salmo 72, 17. Sea su nombre para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol y sean benditos por él los hombres. Llámelo bienaventurado todas las naciones. Aumentará el Señor bendición sobre nosotros y sobre nuestra familia. La bendición que nos alcanza a nosotros alcanzará y se multiplicará sobre nuestros hijos. Pero hay una condición: obediencia. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te he de mostrar. ¿De dónde tienes que salir? ¿De cuál situación tienes que salir? Hay muchos patrones de conducta que hemos aprendido familiarmente, que tenemos adheridos porque fue lo que se nos enseñó y se hicieron patrones que hoy tienen que ser cortados. Hoy el Señor te dice: sal de tu tierra, corta tu patrón y obedéceme para que puedas mirar la bendición que tengo preparada para ti. Esperando esperaré. Espera en la promesa. Usted que dice: Señor, pero yo he estado confiando, pero a veces no veo. El Señor no tarda en cumplir su promesa para con tu vida y para con tu familia, porque Dios no avergüenza a nadie. Si usted le cree, dele ahí en su corazón: gracias a Dios. Gálatas 3:29 dice: y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y mire qué cosas hermosas dentro de esta promesa. 6 partes tiene. Y vamos con la 6ª. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos pueden levantar sus manitas así conmigo? Cierre sus ojos y diga: yo soy bendita, Señor. Mi familia es bendecida. Dice la palabra del Señor: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta consagración, digámoslo así, esta bendición hoy salió, ¿sabe?, de los lomos de Abraham y de Sara. Porque entonces ahora Sara, la esposa de Abraham, tenía que dar a luz un hijo, el cual era Isaac, el hijo de la promesa. Pero pasaban los años y Sara se hacía viejita y le iban saliendo arruguitas y le iba saliendo y se iba, su matriz se iba envejeciendo y no se veía la promesa y no se veía el niño y no se veía. Pero esa bendición está hoy. A los 90 años, su anciana esposa, que salió con él como una familia que le obedeció a Dios. Porque Sara cumple un rol importante. Aquí estamos hablando de Abraham, pero si vamos a la sala de Hebreos 11, dice que Sara creyó que la promesa sería vigente y daría luz, porque sabía que era fiel el que lo había prometido. ¿Cuál es tu promesa, Kimberly? ¿Qué estás esperando, Blanca? ¿Qué estás esperando, Cajina? Fiorella, ¿qué estás esperando, Pastor Brandon? Esperaré, Saúl y Andrea. Dios cumplió la promesa en Abraham. Esa bendición hoy está vigente. Esa promesa es para nuestra familia, para nuestros hijos. El Señor quiere aumentar la bendición sobre nuestras generaciones. Hoy usted tiene que armarse de valor y esperar en el Señor. Olga, hoy tienes que esperar en el Señor. Esperar en el Señor. La obediencia siempre va a marcar un precedente. La obediencia siempre honrará la fe.
de todo aquel que le ha creído a Dios. En el valor de la espera. La espera es un valor que tenemos que venir y tomarlo en nuestra vida como nuestro aliado. Aunque a veces, muchas veces cueste, en el valor de la espera, nuestra fe cumple un desafío importante. La fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra es algo que debemos de tomar. Por sí solos no vamos a lograrlo, no lo desarrollaremos. Necesitamos lograr una fe inquebrantable. Yo no sé si ya estoy sobre el tiempo. Ok, me dicen que no. Y dice, la acción de obedecer es la que marca un presente en mi vida y en los míos. Por favor, hermano, decida obedecerle a Dios. Nadie dijo que los procesos en nuestra vida serían fáciles. Son de aguante. A veces queremos ver, Señor, pero me lo prometiste. Me dijiste, contigo lo haré. Señor, pero muchas veces se torna diferente, difícil. A veces pinta. ¿Ustedes vieron esta semana? Yo decía, qué lindo clima. Yo me estaba congelando, hermanos. ¿Veis? Siempre me tomo más de un litro de agua y todo, y ni agua tomaba porque el agua, yo sentía que me congelaba si tomaba el agua. En mi casa no se veía nada. Lluvia. Y cuando ayer salió el sol, yo dije, me gusta mucho el clima como el que estaba. Pero ayer salió el sol y yo dije, ya salió el sol. Y pude ver las montañas. Y pude ver el Valle Central. Desde mi casa se ve el Valle Central, hay una vista. Así es Dios. Así son las promesas. Aunque hayan días nublados, un día detrás de ese nube que ahorita puedes estar experimentando, detrás de eso yo sabía que estaba el Valle Central y que iba a salir el sol mientras pasaba este tipo de tormenta y todo lo que consecuentemente afectó a otras naciones, hermanas, y también parte de Costa Rica. Así debe de ser nuestra vida, esperando en la promesa. No la estoy viendo, pero está ahí. Se manifestará en el tiempo oportuno. El proceso te hace parecerte a Cristo. A veces no entendemos, pero en la espera empezamos a parecernos más como Él. Empezamos a querer desear ser como Él. Hay un canto que dice, quiero ser como tú. Quiero ser más como tú. ¿Lo han escuchado? Ver la vida. Pero usted sabe, el querer parecerse a Cristo, el querer ser como Él, es que Él es perfecto. Él se sentó con Judas cuando sabía que lo iba a traicionar. Cenó con Él, le amó. Cuando nos traicionan, cuando nos hemos sentido heridos, debemos de bendecir. Eso es esperar en la promesa. Es limpiarnos de todo aquello que quiera venir a hacer que se endurezca nuestro corazón. Efesios 4:13, vea lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:24, las promesas. Dice que el que os llama es fiel y así lo hará. El que los llama es fiel y así lo hará. Ahora veamos esto. Gálatas 3:6-9. Las promesas de Dios a Abraham se han cumplido a través de la historia. Dios continúa hoy bendiciendo a sus descendientes. El cumplimiento de estas promesas es mucho más grande de lo que Abraham esperaba. Dios prometió que Abraham sería de bendición a todas las familias de esta tierra. Esta promesa se cumple en Cristo. ¿Sabe? El Evangelio de Mateo dice: el Salvador del mundo es el Hijo
de Abraham. Mateo 1. El hijo de Abraham, el Salvador del mundo, es el hijo de Abraham. Vamos a ver si me ponen Gálatas 3 un momentito acá en las pantallas. Hermano, le repito, las promesas de Abraham, de Dios a Abraham, se han cumplido a través de la historia. ¿Por qué va a desfallecer usted? Porque usted claudica entre dos pensamientos, porque usted no es persistente en buscar al Señor, porque usted de vez en cuando se asoma el desánimo y quiere dejarlo todo. Permanezca, esta es la lucha que usted tiene, pero usted debe de esperar, usted debe de ser fiel, no se mueva, guárdese para Dios. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7, versículo número 7, vamos a ver. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo número 8. Y la escritura, previendo que había Dios de justificar, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Antiguo pacto y nuevo pacto. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia. El apóstol Pablo a través de la Sagrada Escritura por el Espíritu Santo hablando a la iglesia. Jesucristo es el centro. Y el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aumentará Jehová bendición sobre ti y sobre tu familia. ¿Cuántos le dicen al Señor gracias? ¿Sabe? El valor de la espera te da la garantía que en fe y obediencia recibirás la bendición. No solo para usted, ministro Guillermo, para tu descendencia, para Cristian, para Daniela, para tus hijos en Estados Unidos, para tus nietos. ¿Sabe? Ya uno de mis hijos se va a casar. Y yo me imagino que ahorita se casa el otro, no sé, ¿verdad? Yo me la acuerdo, pero no sé. Puede ser, ya ellos están grandes. Y Anita, no sé, ¿verdad? Anita hay que pasar por el novio. Pero yo digo, Señor, que sean benditas mis generaciones, mis nietos sean bendecidos. Un día de estos escuché, no sé si voy a decirlo, espero que no me regañe mi hijo. Pero un día de estos escuché como que Andreita dijo, a mí me gustaría casarme y no tardar mucho, esperar un tiempito y tener a mi hijo. Y yo le dije a Fran, nietos. Y Fran me dijo, qué lindo, ¿verdad? Y yo dije, ya se le despertó a Fran también. Pero ese día llegará. Pero ahora que usted que los tiene, disfrútelos, bendiga. Ustedes que están jóvenes, Saúl, Andrea, bendígalos. Hebreos 11, y termino con esto, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Sabe qué era la herencia? La posteridad. La posteridad recibiría su herencia. Esa herencia le recibiría más bien, lo dije al revés, su posteridad, o sea, nosotros. Y dice dice la palabra, Hebreos 11, 8 al 10, y salió sin saber a dónde iba. Aunque él sabía, y aunque era Canaán, él no sabía qué sucedía en ese lugar. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Usted y yo estamos habitando hoy en una tierra donde somos peregrinos y extranjeros. Este no es tu destino. Tu destino es, ¿sabe cuál es tu Canaán? El cielo, la patria celestial, lo porvenir. Pero tienes que seguir esperando, Mau. Tienes que seguir fiel al Señor. Y vea lo que dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La bendición nuestra le traspasa a nuestros hijos. Mi bendición traspasa a mi hija Ana. Mi generación traspasa a mis generaciones.
La bendición traspasa nuestras generaciones. Y si usted dice, mis padres no habían sido convertidos, ¿quién dice que los padres de Abraham lo eran? Taré no adoraba a Dios, pero Abraham le creyó. En él fue entonces. Siempre tiene que haber una punta de lanza que vaya abriendo camino. Y dice entonces la palabra, y termino con esto, dice así, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿quién? Abraham, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una patria celestial, una bendición que aumentará el Señor para nosotros. Aquí en esta tierra estamos de paso, pero nuestro verdadero destino es la patria celestial, la salvación para mis hijos, la salvación para mi familia. Aumentará el Señor bendición. Por eso en esta tierra, lo que estás esperando, lo que has llorado, lo que has sembrado con lágrimas, hoy te dice el Señor, lo recogerás con regocijo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, esperando esperaré en la promesa? Esperando esperaré en la promesa. A pesar que hayan días grises, el Señor te bendice en esta hora. A pastora Marta Barrientos, hermanos, que el Señor me los bendiga. Les amo mucho y por favor les pido que perseveren y nos veamos todos ustedes mismos que están hoy en nuestro próximo domingo, si Dios lo permite, culto virtual si el Señor no ha venido. Los amo mucho a todos. Que Dios me los bendiga.